Hola amigos, les saludamos en una nueva versión del programa Café con Raíces. Con aroma a Torah. Somos los esposos Burgos Vázquez, Andrea, mi esposa, y Alexis, para poder compartir con ustedes hoy día una nueva porción de la palabra del Señor. Vamos a revisar hoy día la palabra que está en Éxodo 8:23 hasta Éxodo 9, capítulo 9, versículo 16. Y la porción de este estudio tiene por nombre Vaerá, que significa y me mostré. Y me mostré. Esta es la sexta aliyá. Perfecto. Vamos a orar. ¿Me parece? Okay. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Señor, disponemos nuestra vida para poder recibir tu dirección a través de tu palabra, que en ella se encuentra tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a recibirla, a entenderla y a poder ponerla en práctica. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Entonces dice en Éxodo capítulo 8, del versículo 23 en adelante: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. 26. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. La plaga en el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí, del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La plaga de úlceras. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La plaga de granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón,
sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Amén. 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 Qué tremendo. De una otra forma, 4 plagas visitamos aquí, ¿no es cierto? Claro. La de las moscas, la del ganado. Úlceras y la última de granizo, que fue la que revisamos nosotros. ¿Cierto? Y esta era la número 5, porque ya antes había hecho una plaga antes, ¿no es cierto? La de los piojos. Claro, o sea, en realidad más, porque ya también había estado la de la marca. Ah, sí, la de las ranas. Sí, de la sangre también, cuando se convierte el agua, ¿no es cierto?, en sangre. Lo de las ranas y los piojos. Claro. Bueno, la verdad que aquí lo primero que podemos ver, encuentro yo, respecto de que hay una diferencia al respecto de las otras plagas, es que hay una advertencia a Faraón donde hace más que una advertencia, una separación. Marca una diferencia entre lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que está en Gosén, y el pueblo de Egipto. Cuando dice que va a enviar esta plaga de moscas, dice que no va a ser así para su pueblo que está en Gosén, pero sí va a estar en la casa de Faraón, en las casas de los siervos y en su pueblo. Y yo, por lo menos yo personalmente lo veo como, wow, qué tremendo, porque son moscas, o sea, las moscas pasan por todos lados. O sea, como de un lugar a otro no van a estar. O sea, sin duda fue algo sobrenatural, porque imposible, sabiendo que están compartiendo ambiente, a pesar de que Gosén estaba apartado de la casa de Faraón de Egipcio, del pueblo egipcio. Igual podría ser una plaga, sí, claro. Podría haber pasado igual, pero claro, lo sobrenatural de Dios hizo ahí algo. Se manifiesta, ¿no es cierto? Manifiesta. Y se manifiesta claramente para bien. Es un tiempo de crisis, sin duda, claro, en pueblo, el país claro, completo, porque es la casa de Faraón, es la casa de su siervo y del pueblo. Entonces no tenía que ver con un tema de una condición higiénica, de que los que tenían malo, todos estaban sufriendo esa condición. ¿Excepto quiénes? Los regalones del Señor, ¿no es cierto? La nación santa. Entonces, cuando hay crisis, el pueblo del Señor tiene que estar confiado, porque esas plagas no nos tocarán, ¿no es cierto? Amén. Sin embargo, y nosotros tenemos que saber que las moscas tienen un ciclo de vida muy pequeño, se multiplican muy rápido, pero ellas heden y generan malos olores, generan infecciones, pestilencias, corrompen toda la tierra. Sí. De hecho es así, corrompen la tierra. Cuando uno, a mí que me ha tocado trabajar en temas de tratamiento de lodos o de aguas servidas, una de las formas de uno identificar si es que está estabilizado, está sano el suelo, es cuando ya no tiene más moscas. Claro. ¿Cierto? Entonces, eso habla de que está corrompida la tierra, que está con microorganismos, con muchas cosas. Cuando ya la mosca muere en la tierra que está corrompida y pasa a ser parte de la tierra y es orgánica, significa que la tierra está sana. Es decir, se estabiliza. Y se llama una tierra estabilizada, ¿no es cierto? Y cuando está un lodo estabilizado. Entonces, y ahí es algo orgánico, la tierra es buena. Claro. Cuando tiene mosca, la tierra no es buena. No, está entonces, el Señor de otra forma, al colocar la plaga de las moscas, está colocando la distinción que sobre a quienes les entregará. Hay un mensaje ahí detrás de a quienes les entregará la tierra buena. Amén. También, podemos ver hartas cosas, porque por un lado vemos lo sobrenatural del Señor, ¿no es cierto?, ante su pueblo, un pueblo que guarda Torá, que guarda mandamientos, un pueblo santo, apartado, que tiene, una diferenciación entre podríamos decir así a nivel global, entre la luz y las tinieblas. Y ahí hay un llamado también quizá para nosotros, pueblo de Dios, a ser luz y sal
en la tierra. Amén. Detener la corrupción, ¿no es cierto? Claro, porque justamente la luz sirve para alumbrar en medio de las tinieblas, pero la sal es la que viene, una de las tantas funciones que tiene, por cierto. Que es detener la pudedumbre, claro, el hedor. la ¿no es cierto? corrupción. La corrupción. En la carne, o en este caso, bueno, simbolizando la tierra. Pero qué importante esto para nosotros como que nos demanda el Padre a que seamos luz y sal. Y cómo nosotros podemos ser esto, o cómo lo llevamos a cabo. Porque primeramente yo creo que hay que preguntarnos a nosotros mismos si hoy día estamos siendo esa luz, si estamos reflejando la luz de Cristo, si estamos siendo de influencia para otros. Como dice en la Escritura, dice que la luz, por ejemplo, dice no es para colocarse, ¿no es cierto?, debajo de la mesa, sino que es para colocarse por sobre la mesa. Entonces, cuando el Señor nos lleva a distintos lugares donde está nuestro lugar de influencia, ya sea en nuestro hogar, en la familia, en el trabajo, en los estudios, donde sea, si será que nosotros estemos mostrando la luz de Cristo, llevando el mensaje, y no solo con la palabra, porque muchas veces decimos vaya y predique, pero en realidad a mí me queda mucho más firme en mi corazón, al menos yo siempre se lo he dicho a Alexi, me puede dar fe de esto, de que para mí la mayor predicación es ir y mostrar y testificar y predicar con el testimonio, porque uno de palabras puede decir mucho, pero el hecho de testificar de lo que el Señor nos demanda y de llevar a Cristo en nuestro corazón, sin duda va a evangelizar, por decirlo así, mucho más, y vamos a lograr predicar y trascender, ¿no es cierto?, más que con el decir la palabra, sino que con nuestros actos, con nuestros hechos. Entonces debemos ser esa luz y esa sal del mundo. Amén. Amén. También hay una imprudencia con lo que responde el faraón. Y él no se da cuenta que lo que responde trae consecuencias, porque establece realidades que trae consecuencias a toda su gente. Fíjese que en Eclesiastés 10 dice: una pequeña locura destruye la reputación del sabio y honorable. Las palabras de la boca del sabio están llenas de gracia. El necio multiplica las palabras. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura pesa más que la sabiduría y la honra. Entonces, ¿qué es un necio? Es aquel que, conociendo que está la palabra del Señor puesta sobre una expectativa a cumplir, sabiendo que esa expectativa va a ser a favor, no la cumple. Se rehúsa a hacerla. ¿No es cierto? Claro. Entonces, más vale ser obediente a una palabra del Señor que ser inteligente. Ni siquiera hay que ser inteligente. No. Basta que tú seas obediente y vas a tener los beneficios de esto. ¿No es cierto? Así y aquí es confrontado Faraón con eso, y el Señor hace heder su decisión. Hay un mensaje ahí con que vienen estas plagas de mosca. Y cuando él ve las consecuencias, ahí se nota inmediatamente el hombre necio, porque cuando vive las consecuencias, cuando tiene ya el hedor encima, ahí se acuerda de qué? De que puede acudir a un Dios, ¿no es cierto? Porque Faraón, ¿qué hizo? Llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad a Jehová. Es decir, él no era ignorante de que había poder en él. Claro. Y el Señor, que empieza a hacer es aceptar la rebelión que estaba naciendo en el corazón de Faraón. O sea, de hecho, esto justamente da testimonio de que él entendía de que había un poder sobrenatural que estaba operando, sin duda. Pero claramente también da testimonio de que su corazón estaba endurecido y no estaba dando su mano a torcer, Claro, de alguna manera. Él endurecía su corazón. Sí, ¿no es hasta cierto? este punto, hasta la plaga, de hecho, de las moscas y el ganado fue la última plaga que finalmente el Señor fue como la prueba para Faraón si es que iba o no mostrar signos de arrepentimiento. Y hasta ese punto el Señor esperó pacientemente en misericordia. Perfecto. El Señor es fiel en esto, porque
Fíjese que justamente en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Claro. Es decir, nosotros debemos reconocer que Él es muy respetuoso del libre albedrío que ha depositado. Y también lo hace con Faraón. Faraón está establecido como autoridad a él sobre esa tierra. Así es. Y el Señor dice que toda autoridad es puesta por Él. Exacto. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para juzgar a quién? A aquellos que se portan mal. Se supone que son la espada de Dios. Perdón, sí, repasando, para cerrar el punto de la plaga de las moscas, porque esto respecto de cuando el faraón le dice a Moisés efectivamente que ore por él, pero también le dice que lo invita a que hagan los sacrificios en la tierra de Egipto. Y ahí, Moisés le dice, Jehová le dice que no se puede porque primeramente la tierra está corrompida. Pero además Moisés le dice a Faraón que le dice de alguna manera que considera que es imprudente su invitación, porque siendo que ellos eran pastores de ovejas, y para los egipcios era abominación los pastores de ovejas, porque tenían, ¿no es cierto?, relación con que ellos sacrificaban a lo que para ellos eran sus ídolos, parte de sus dioses, porque ellos tenían dioses de animales de todo tipo. Entonces ahí también nosotros veíamos que había necedad de alguna manera en Faraón. Sí, claro. Imprudencia. Claro. Y Moisés es un hombre prudente. Sí. Una mente almática versus una mente espiritual. Claro. Porque para él era ya, ofrece sacrificio, entonces llora. Total, que se haga como yo quiero, además, y donde yo quiero. Y de la forma que él quería. Pero el Señor, de hecho, Moisés le responde, diciéndole que no, porque se va a hacer. Le dice, si es así, nos da permiso de alguna manera. Le dice que tienen que salir de la tierra de Egipto porque la tierra está corrompida. Salir por 3 días, un camino de 3 días al desierto, y que ahí entonces lo harán conforme a la voluntad del Padre. Entonces ahí claramente él está afirmando nuevamente la soberanía de Dios. Claro que sí. Y Faraón le da permiso. No, al final igual nuevamente se arrepiente, endurece su corazón. Cuando dice que cuando sale de la presencia de Faraón Moisés, él va obedientemente o fielmente, más bien dicho, a su palabra, que él iba a orar por él, porque él le pidió oración, intercesión. Él dice que va saliendo de la presencia de Faraón y va a orar e intercede. Y hay una palabra que se menciona ahí en esta escritura, que es de la raíz del hebreo atar, que significa orar, interceder, aumentar, una oración eficaz, la oración del justo, podríamos decir, ¿no es cierto? Como la dice oración del Santiago, justo puede mucho. Claro que sí. Pero también hay una bondad mostrada aquí por Moisés, ¿no es cierto? Porque su enemigo, de los propósitos de los cuales le había enviado, le pide orar. Claro. Y él podría haberse negado. Sin embargo, él tiene misericordia. Y benignidad. No devuelve el mal con mal, sino con bien. Amén. Qué importante, atributos de Cristo también. Perfecto. Y esto está haciendo nuestro siervo Moisés. Bueno, lo que estabas viendo respecto de la plaga del ganado, aquí también vemos una advertencia. Ahí sí hay una advertencia de parte de Dios, del Padre, ¿no es cierto?, a través de Moisés a Faraón, donde le dice que, entonces enviará otra plaga, ya que no los dejó partir de nuevo. Esta plaga es la plaga de la muerte del ganado. Dice que le dará una plaga gravísima, y que va a dar muerte a todo el ganado, pero nuevamente solo de Egipto. Nuevamente al ganado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no va a sufrir ninguna de estas plagas, y que lo va a hacer con tal de mostrar ahí a Faraón, ¿no es cierto?, como su señal, mostrar que hay una separación entre el pueblo de Egipto, un pueblo pagano, y el pueblo santo, para mostrarle a Dios nuevamente, a Faraón, y para mostrarle a su pueblo que hay Dios,
que es Elohim, que es Yahweh, que es Jehová, el Padre, ¿no es cierto? Y así va, entonces, en la medida que van avanzando también las plagas, vamos viendo que de alguna otra manera podemos pensar también que se va adheriendo parte del pueblo egipcio a este Dios de Israel. Va adoptando la creencia y la fe porque está viendo las manifestaciones, está viendo la gloria, las señales, porque ve que ellos están sufriendo, padeciendo, pero no así el pueblo de Dios. Qué importante eso. Y además que fíjate que esta plaga guarda relación con aquello que son nuestros habilitadores para trabajar, para llevar nuestras cargas y además nuestro alimento, nuestra proteína, lo que más sostiene. Claro, ¿no? Dice que los hijos de Dios en estos tiempos de crisis, cuando el Señor aprieta este mundo, eso va a estar sustentado. Sí. De hecho, Él siempre se va a acordar de su pueblo, del pueblo que se guarda en santidad, del pueblo que es fiel. El Señor va a guardarlos, los va a apartar y les va a proveer. Claro, pero tenía un propósito, el que dejara ir a su pueblo. Tenía un para qué. Para servirle. Y ese es el propósito central de esto, ¿no es cierto? De recibir el llamamiento santo, un llamamiento apartado. El Señor hace un llamamiento santo en nuestra vida, apartado, y hay veces que nosotros nos olvidamos de esto, pero hoy a través de esta palabra el Señor nos lo recuerda. Amén. Eso va a empezar a pasar en la práctica. El Señor va a disponer los medios y los recursos en medio de esta crisis para servir. Por lo tanto, cuando haya necesidad en el mundo, los hijos de Dios deben estar disponibles para el servicio. Aleluya. Esto va a permitir también, como bien mencionaba usted, la adherencia de otros a convertirse al Dios de Israel. Claro. ¿No es cierto? Y es muy distinto la conversión que un arrepentimiento. La conversión lo que establece es darle la espalda a otros dioses y darle la cara al Dios de Israel, caminar hacia Él. Y esto necesitamos hacerlo en este tiempo. Amén. En los tiempos, incluso, fíjese, siempre de las plagas pasaba esto. En los tiempos de Roma, en Europa, cuando vinieron las plagas a Roma, dice que todo el emperador con todo su séquito se fueron a refugiar a sus ciudades al campo y dejaron al pueblo sin alimento y desvalido con las plagas, las pestes negras en las ciudades. Y los únicos que en ese periodo se dispusieron a servir era la iglesia primitiva. Y ellos tenían hábitos que guardaban según la palabra de Dios, de higiene de las manos y apartarse de todo eso. Claro. Y cuando el pueblo que estaba necesitado vio el servicio, creció la iglesia, las conversiones. Y esto es una oportunidad y es un propósito muy importante. Está el principio básico cuando el Señor le pregunta a los fariseos, bueno, ¿y cuáles son los grandes mandamientos? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor? Dice, amarás a tu prójimo, al Señor tu Dios, por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estos son los dos grandes mandamientos, y en esto se resume toda la ley. Y qué importante y los profetas, porque allí justamente en esa manifestación, en medio de esas pestes, como el pueblo de Dios proveía alimentos, me imagino también, y medicina. Claro, porque los que se convertían se iban a Gosén sin duda, porque iban a encontrar ahí alimento también. Sí, claro. Claro, respecto de esto también vemos que a pesar de todas estas manifestaciones de la gloria de Dios a través de las plagas que se iban mostrando, pero a la vez también de cómo, ¿no es cierto?, con la oración de Moisés y la intervención de él en su intercesión, él también tomaba gobierno sobre esas plagas, demostrando que él era el promotor, por decir así, de estas plagas, pero también que los podía parar. Veíamos, ¿no es cierto?, de que Faraón siempre endurecía su corazón, al final endurecía su corazón, y en esta plaga de ganado fue la quinta plaga,
que hasta ahí dice que los vasos de misericordia se extendieron para Faraón. Amén. Y esto lo podemos ver también en Romanos 9, 14 al 24. Sí, y en el versículo 22 particularmente hace mención a esto, que buen comentario que dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y el siguiente dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces está confrontada la misericordia y está establecido la ira. Entonces hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. ¿Las podremos activar? Amén. Amén, gloria a Dios. De hecho, bueno, aquí mostrábamos que hasta esta quinta plaga el Señor estaba extendiendo estos vasos de misericordia para Faraón y para su pueblo. Pero por la dureza del corazón de Faraón, entonces ahí ya se desata la ira de Dios sobre su pueblo y sobre Faraón. De hecho dice, hay una palabra que a mí me sonó así como bien dura, bien fuerte, cuando dice que todas estas plagas las colocará en su corazón. Wow. Entonces, y herirán, dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Sí, claro. Es tremendo. Claro, y esto viaja como principio hasta el final. Fíjate que en Romanos 1, en el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso viaja hasta nuestros tiempos actuales. Y debemos saber que aquel que persevera en colocar su voluntad lejos de la voluntad del Padre, el Señor va a llegar un minuto que no nos va a esperar más, porque Él va a aprovechar esa condición de nuestra porfía para mostrar su gloria a otro a través de las consecuencias que vamos a vivir por la desobediencia. Y en esto tenemos que tener temor reverente. Fíjense que en el mismo capítulo 1, en el versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Wow. Entonces llega un minuto en el cual Dios no va a esperar más a que reacciones y va a aceptar la perseverancia en la maldad de los corazones. La obstinación de nuestros corazones. ¿No es cierto? Y esto pasa a todo nivel, incluso hasta lo emocional. Cuando uno tiene una emoción y la visita una vez, no pasa nada, se puede resolver. Pero cuando la visita una y otra, se establece un estado emocional del cual a veces es muy difícil salir. ¿No es cierto? La tristeza permanente una y otra vez puede llevarnos a una tremenda depresión. ¿No es cierto? El tener frustraciones, no resultados positivos en la vida, 1, 2, 3, nos va a llevar a un resentimiento, a una resignación. ¿No es cierto? Es que no se puede. Claro, cuando perseveramos en nuestra forma, y esto sigue pasando. Y la plaga de las úlceras, como último punto, dice que tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón y las esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y sobre todo esto dio testimonio de que dice que los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa de esto. Claro. Y aquí como que se acabó. Claro, y justamente aquí como que se acaba el viaje comparado de las señales y los milagros que también podían hacer los hechiceros de esos tiempos, que hoy día podemos verlo en aquellos que quieren adulterar la condición del diseño de Dios para con la medicina, con alterar nuestro ADN, con hacer experimentos
quizás De hecho, con nuestra condición natural. Claro, de hecho acá también hablamos en el caso anterior del ganado también hablamos de otro dios que había sido confrontado de alguna manera, de estas deidades egipcias, que era Hathor, que era con la plaga del ganado, y en este caso efectivamente estamos hablando de otra deidad, que es Imhotep, que era el dios de la medicina. Y allí justamente se muestra, ¿no es cierto?, cómo estos hechiceros no pueden contra esta plaga, digamos, de las úlceras, y no resisten, ya tienen que salir de la presencia de Moisés. Es decir, cada una de estas plagas representa una deidad de Egipto que está siendo derrotada por nuestro Señor. Aleluya. Él es el Dios de dioses. Señor de señores. El Señor de señores. El Rey de reyes. Aleluya. Bueno, dice que nuevamente, y aquí hace la declaración en particular el Señor, ¿no es cierto? Sí. Que dice que Él endureció el corazón de Faraón. Y esto ya Él lo había hecho premonitorio. Ya le había dicho a Moisés cuando recién lo envió. La semana pasada ¿No es cierto? Cuando recién lo envió, le había dicho a Él iba a endurecer su corazón. El Señor conoce la naturaleza de aquello, Él lo sabe todo. Aquí muestra su naturaleza, da evidencia en realidad a su naturaleza omnisciente. Claro. A pesar de eso, Él igual pacientemente le da la oportunidad. Y yo creo que para efectivamente, no solo para mostrar su gloria, sino que para mostrarle al pueblo la misericordia de Dios. Amén. De que Él sabe esperar, que Él es tardo para la ira y pronto en misericordia. Aleluya. Y que estas son nuevas cada mañana. Así es, y son para siempre, porque cada día, al otro día, Él le da la oportunidad de que Faraón recibiera de nuevo el llamamiento. Así es. ¿Cuántas veces nos ha llamado a nosotros el Señor? ¿Cuántas veces hemos tropezado a veces con nuestra condición de perseverar en nuestro libre albedrío? La libertad que tenemos para elegir es una bendición muy grande. Por eso es tan importante que tengamos acceso a la verdad, que es su palabra. ¿No es cierto? Porque la verdad nos va a hacer libres. Cuando nosotros... Nos hace libres del pecado. Del pecado. Y es tan importante porque cuando nosotros tomamos decisiones sesgadas, sin consultar al Señor, sin escucharle a Él, creyéndole a otros dioses, nuestras decisiones van a estar atestadas de sesgo y vamos a tomar sin duda decisiones erróneas, lo cual significa no dar en el blanco, no permitir lograr estas cosas. Faraón quiere que nos da a ratos libertades, beneficios, nos muestra que puede competir con Dios en ciertas proezas y lo va mostrando entre medio de estas cosas, los hechiceros, con el hecho de sí, puedes ir, anda, no te preocupes, pero no vayas tan lejos. Claro, siempre tratando de generar cadenas, lazos que así también pasa con el faraón de estos tiempos. Hay veces que permite que nos entrega una falsa paz, una verdad contaminada con un poquito de mentira, ¿no es cierto? La mejor mentira es la que está acompañada de mucha verdad, que está rodeada de mucha verdad. Y Faraón muestra a rato, ¿no es cierto?, un falso arrepentimiento. Claro. Un falso arrepentimiento. Aquí queda en evidencia que el falso arrepentimiento es aquel que muestra temor o una reacción, no una respuesta. Claro, porque él reaccionaba él reaccionaba, ¿no es cierto?, una reacción ante las consecuencias de su maldad o de su porfía. Claro. Entonces, si realmente si uno siente culpa por las consecuencias que está viviendo, eso no es el arrepentimiento. Y justamente el Señor busca dar evidencia de esto. ¿Por qué? Para que el día de mañana, cuando Él establezca su juicio sobre aquellos que perseveran en la maldad, nadie duda de que Él es justo. Él permitió que varias veces Faraón tuviese la opción de hacer lo correcto, de dejar ir al pueblo
de Dios para que él le adorara y le sirviera. Pero él perseveró. Así es. Él le dio esa libertad de ese libre albedrío y lo respetó. Y luego de eso, ya de su obstinación, entonces él vino a endurecer su corazón. Y cuando declara esa palabra que yo les mencionaba recién, cuando habla de que él entonces colocará todas estas plagas en su corazón, la verdad que también hace mención a que, bueno, cuando venga el juicio, también va a ser destruido. Y así dice también la palabra que nosotros no debemos de temer a aquel que mata nuestro cuerpo, sino que el que mata el alma. Amén. Entonces tenemos que tener atención a esto también. Perfecto. Nuestra esperanza no es de esta tierra, sino de una vida venidera. Aleluya. Y de hecho también en el segundo Éxodo también veremos plagas similares. Estarán todas estas oportunidades de que nosotros probemos nuestra fidelidad, nos vayamos al Gosén. Claro, de hecho la plaga de las úlceras también es otra característica de los tiempos futuros, cuando dice en Apocalipsis que habrán llagas también sobre los hombres, pero no sobre todos, sino que sobre aquellos que tengan la marca de la bestia. Entonces el llamado es a perseverar hasta el fin. Bueno, Vaera y se mostró. El Señor siempre se va a mostrar, siempre Él es una puerta de salida. Ante las circunstancias que estamos viviendo, los problemas que hay, Él es la puerta de escape a nuestras aflicciones. Así es. Consideremos esto y tengámoslo siempre presente. Les damos las gracias por escucharnos. Dios bendiga este espacio de Café con Raíces. Con aroma a Torah. Nos vemos. Dios les bendiga. Bendiciones.